en este tiempo. El objetivo central es que cada una de ustedes que participe se llene de preguntas. Y me van a decir, wow, pero acá vinimos a aprender. Sí, pero también vinimos a preguntarnos, a cuestionarnos y a repensarnos. Porque la única manera justamente de poder llevar adelante estos procesos de transformación surgen a través de los cuestionamientos, la desnaturalización de todo eso que vemos como ya sabido, ¿no? Entonces, salirnos del lugar a veces tan cómodo que nos genera la certeza de determinadas cuestiones es lo que nos permite generar procesos de transformación. Entendemos que los procesos de deconstrucción justamente de la opresión patriarcal son individuales porque inicialmente se surgen, y por ahí Gisela Gianmartino tiene un texto muy interesante al respecto, y ella lo define, hay una categoría que utiliza para poder analizarlo, espérenme porque la quiero leer, se llama, ella lo manifiesta como el rebelarse feminista es un acto subjetivamente colectivo, ¿no? Lo dice de esta manera, y yo lo quería como traer para problematizarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque ella habla que es subjetivamente colectivo, y porque claramente todo lo que nos permite cuestionar todas esas naturalizaciones respecto a los atravesamientos del patriarcado en nuestras vidas y en nuestro quehacer profesional cotidiano, comienza justamente por esto, ¿no? Por estos espacios de ronda donde nos empezamos a encontrar, generalmente, digo, ocupados por mujeres, cosa que no es casualidad, que seamos las mujeres las que siempre estemos promoviendo estos espacios de deconstrucción y de interpelación, y nos empezamos a preguntar y nos empezamos a cuestionar incluso un montón de situaciones que van atravesando nuestras vidas. ¿Son procesos dolorosos? Sí, claro que sí. Creo que ninguno tiene esto tampoco totalmente resuelto. Vivimos y convivimos con un montón de contradicciones todavía. Creo que no hay un termómetro para medir el feminismo. Lamentablemente digo, creo que estamos como tan acostumbrados a medirnos entre nosotras también, incluso hacia adentro, y esto ocurre porque creo que tiene que ver con la forma de construir que nos enseñó el patriarcado, ¿no? De construir poder. Y en realidad, creo que una de las herramientas más importantes que tenemos las mujeres es justamente los espacios basados en la sororidad, como esta relación recíproca donde podemos ir compartiendo esos procesos de deconstrucción y de cuestionamiento que vamos a atravesar individualmente, pero siempre acompañadas, ¿no? Entonces ahí es donde surge lo colectivo. ¿Por qué? Porque eso colectivo es lo que me contiene, lo que me acompaña, lo que me posibilita atravesar todo ese proceso. Porque definirse feminista y definirse antipatriarcal no siempre es suficiente. ¿Y por qué voy a decir esto? Y por ahí yo sé que soy como bastante disruptiva cuando a veces planteo estas cuestiones. Yo puedo tener cierto, digo, nivel de deconstrucción, digo, tener un discurso incluso, digo, progresista y todo lo demás. Puedo incluso decir que mi vida y mis prácticas profesionales están atravesadas por la perspectiva de género. Pero lo cierto es que dentro del cotidiano profesional, en determinadas situaciones, a veces es necesario poder identificarlas y poder replantearlos, porque hay un montón de formas de naturalización, ¿no? Nosotros sabemos que vivimos en sociedades donde las relaciones sociales están altamente marcadas, no solamente por una división del trabajo social, sino también de una división del trabajo también en materia sexual. Yo cuando hablo de las mujeres dentro de este orden capitalista, siempre lo defino de esta manera. Las mujeres hemos sido el proletario del proletariado. ¿Sí? O sea, ni siquiera el proletario somos el proletario del proletariado. Es decir, ¿por qué? Porque siempre las mujeres dentro de esta sociedad hemos convivido con esta doble opresión, la opresión de clase, por pertenecer a la clase trabajadora y necesariamente tener que vender nuestra fuerza de trabajo para poder subsistir, a pesar de que, digo, dentro del colectivo profesional seamos trabajadoras con una subjetividad, digo, más calificada por ser profesionales, digo, por tener, digo, determinados recursos para acceder a un trabajo con mejores condiciones laborales, tal vez un peón de albañil, pero lo cierto es que también somos justamente clase trabajadora, pero también estamos atravesadas por las opresiones de clase.
no por los mandatos sociales, e incluso por un montón de miradas altamente naturalizadas respecto a la reproducción social, ¿no? Y a lo que debería ser y cuál debería ser el rol de las mujeres. Entonces, por ahí, hoy lo que me propongo es traerles determinadas situaciones que hacen al cotidiano profesional, de estas que vivimos todos los días cuando estamos en el territorio, cuando estamos detrás del escritorio, cuando estamos haciendo la visita domiciliaria, o haciendo un informe social, o cuando estamos pensando una estrategia de acción, o cuando incluso estamos llevando adelante, la aplicación, todos los requisitos para que una persona pueda acceder a una prestación, y cuando estamos ejecutando la política pública, ¿no? Entonces, me parecía como interesante poder traer eso, ¿no? La cosa del cotidiano profesional. Para eso, tomé un texto de Nadia Polanco. Nadia Polanco es una colega trabajadora social de Cava, que está en este libro, este libro se llama Trabajo Social y Feminismos, Perspectivas y Estrategias en Debate. Y les voy a decir algo, les subí al Drive el libro completo, ¿sí? Que es política del Colegio de Trabajadores Sociales, la democratización de la información y del acceso no arancelado, ¿no? a la información y a la capacitación y perfeccionamiento profesional. Entonces, siguiendo también esta línea, al principio pensé en el dejar como algunos textos, pero me parece como tan interesante que podamos contar, con una bibliografía actualizada. Es un libro bastante reciente, creo que es del 2019, sí, fue justamente antes de la pandemia, y que está escrito por la mayoría colegas trabajadores sociales que problematizan desde cada uno de los espacios que van integrando las determinadas situaciones que se van atravesando en relación a los atravesamientos de clase y de género que impregnan el cotidiano profesional. Entonces, no tiene desperdicio, hay un montón de artículos interesantes. Yo tomé 3 artículos de este libro para esta clase. Uno es el de Nadia Polanco, otro es el de Gisela Gianbernardino, que es docente de la UNICEM. Tuve la oportunidad de cursar un seminario con ella dentro de la maestría de trabajo social. Y después tomé otro texto que es de Claudia Corol, que está también dentro de el feminismo populares, las brujas necesarias en los tiempos del cólera. Así que como para que tengan como una referencia bibliográfica sobre lo que estamos problematizando en este encuentro. En principio, siempre hablamos que cuando decimos de trabajar desde una perspectiva feminista transversal en la práctica profesional, no basta solamente con que sea algo discursivo, sino que se tiene que traducir a través de acciones concretas. Nosotros tenemos claro que no vamos a cambiar, determinadas cuestiones de forma estructural. Tampoco no vamos a hacer la revolución de forma individual, dentro de cada espacio socioocupacional. Pero sí podemos empezar a marcar la diferencia, sí podemos disputar el sentido de la política pública, sí podemos disputar los procedimientos que muchas veces las instituciones en las cuales nosotros trabajamos condicionan nuestro ejercicio profesional y no están atravesados por con una mirada de género. Y además podemos empezar a tener en cuenta, ¿no? Poder tener el cuidado de no seguir reproduciendo estereotipos de género, ¿no? Y los mandatos del patriarcado. Entonces, por ahí hay algunas como situaciones cotidianas que se presentan, ¿no? En materia de género. Entonces, una primera cuestión a problematizar tiene que ver con que cuando hablamos siempre a políticas de género, la mayoría de las veces nos estamos refiriendo solamente a cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Salud sexual, violencia, las cuestiones reproductivas, o en aquello caso, las intervenciones de los espacios socioocupacionales que trabajan en la dirección de la mujer o direcciones de políticas de género, ¿no? Entonces, es decir que también nosotros, en la división social del trabajo, lo ponemos solamente en un lugarcito, ¿no?
esa parte. Cuando hablamos de género hablamos de estas cosas. Cuando en realidad toda la política pública, absolutamente, debería ser diseñada con perspectiva de género, ¿no? ¿Por qué? Porque la transversalización de la perspectiva de género debería manifestarse absolutamente en cada política pública, cada programa y cada proyecto, y debería ser transversal en cada uno de los espacios socioocupacionales. ¿Se entiende? Entonces, esa sería como la primera cuestión. Otro de los elementos que vemos siempre dentro de la política pública está íntimamente ligado con que la mayoría de la política pública y de las intervenciones profesionales son destinadas hacia mujeres. Siempre la mayoría de las personas que concurren a los servicios sociales a gestionar el acceso a determinada prestación son mujeres. Las que hacen los trámites, que circulan de oficina en oficina con las niñas a cuestas, que pasan horas y horas esperando el turno para esto, el turno para el ANSES, el turno para que me firmen la planilla, para presentar, para que firmar la libreta, para poder seguir cobrando la asignación universal. La que va a gestionar la bolsa de mercadería o el trámite de los materiales, la mayoría son mujeres. Y ninguna, y muy pocas dependencias públicas realmente consideran esta situación. Y, por ejemplo, tengan espacios para niñas, espacios en sus oficinas para niñas. Yo voy a decir algo, y lo cuento desde el ejercicio profesional concreto. Yo me di cuenta de esto no hace mucho tiempo, digo que me lo problematicé, que dije, uy, pero claro, vienen a la oficina, vienen con los niños, se juntan ahí, y desde hace como 2, 3 años más o menos, en mi oficina, por ejemplo, tengo un espacio, yo tengo la suerte, y digo la suerte, porque realmente no se dan todos los espacios, de tener digo, una oficina propia con, esperen que tengo 12 para admitir y no los admití, perdón. Tengo una oficina propia donde puedo cerrar la puerta y tener, digo, un espacio privado para hacer la entrevista. Entonces, por ejemplo, en mi oficina tengo un espacio para niños, donde tengo una lata con colores, tengo peluches, tengo papeles para que puedan dibujar, tengo distintos juegos y juguetes, ¿no? Para que mientras tengamos la entrevista en ese momento, esas niñas puedan, digo, estar ocupados y entretenidos y también contenidos, ¿no? Generalmente suelo tener galletitas también, que son determinadas cosas que hay que empezar como a pensar, ¿no? Y a cuestionarnos. Y digo esto que yo no me di cuenta hace mucho tiempo de esto, digo, tengo muchos años de ejercicio profesional y en algún momento lo empecé como a ver esto, ¿no? Y también de alguna manera dar la posibilidad de que esa mujer pueda, que concurra a nuestro servicio social, pueda justamente, digo, tener un espacio más abierto para poder hablar, para sentirse hasta más tranquila, ¿no? En este sentido. Y por otro lado, es importante que siempre tengamos en cuenta que el diseño de la política social, la mayor demanda está hacia las mujeres, ¿no? Entonces la mujer es la que tiene que cumplir con todos los papeles, con todas las exigencias, con todos los requisitos, ¿sí? Que tiene que cumplir. Digo, y siempre con ese mote de, a ver, vas a seguir cobrando esto siempre y cuando esto y esto cumplido, ¿no? Y siempre desde qué lugar sale, por qué ese rol justamente de la buena madre por la cual vas a seguir cobrando esta prestación, está implícito. ¿Por qué nunca se cuestiona la paternidad responsable? ¿Por qué el foco no se hace y no se pone justamente en, digo, los hombres que tienen que paternar, que pueden ir a firmar la libreta, que son los encargados de llevar a las niñas a la escuela, o al control de salud y todo lo demás? Siempre suponemos que son mujeres, y de hecho en la realidad se plantea justamente eso, son mujeres. Y las que se llevan el mote de la mala madre siempre son las mujeres, si no cumplen con determinado requisito. Entonces también está bueno ver cuál es la mirada que nosotras tenemos al respecto.
¿Qué preconceptos tenemos en torno a eso? Digo porque naturalmente no se da. Yo escucho muchas cosas en el colectivo profesional todavía relativo a lo que creemos como idea de la buena madre. La dejo picando. Sí, perdón, Eva, y acá te hago un Otra cuestión. paréntesis. Y no, que hago un paréntesis y digo, ¿y qué pasa cuando nos encontramos con paternidades que paternan y se termina desde colectivos profesionales diversos celebrando esa paternidad, que en realidad tendría, no hay por qué celebrar, ¿no? Digo, nadie aplaude a una mamá cada vez que lleva a sus hijos a la escuela, pero como las paternidades sí son celebradas, ¿no? Eso también, y como los diferentes colectivos profesionales, digo, lo traslado por ahí mucho al área de educación. Uy, fue un papá a una reunión, viste, de padres que son madres, y había un papá, y qué bueno, viste, ese papá, re responsable, y lo aplaudimos. Eso también hay que cuestionárselo. Nada, solo ese. Buenísimo. Es que eso, en general se celebra cuando un papá está en el grupo de papi, de madre, de mamis de la escuela. Uy, qué bueno, un papá que ingresó al grupo. La mayoría somos mujeres en los grupos de la escuela, ¿eh? Seguimos siendo mujeres. De hecho, encima algunos grupos todavía se llaman grupos de mamis. O sea, a ese punto y ese nivel se naturaliza que somos las mujeres las encargadas de. Eh, Digo esto porque estamos hablando del 2021, donde tenemos un montón de cuestionamientos de género y de perspectiva de género, en boga, ¿no? Y que hace muchos años que venimos militando cosas, ¿no? Pero esto sigue sucediendo en el cotidiano. Otra cuestión. Generalmente cometemos el error de partir del ideal de familia heterosexual, monogámica y del amor romántico. Bastante estuvimos problematizando en encuentros anteriores alrededor de esto. Pero ¿cómo se manifiesta en el cotidiano profesional? Todavía es posible escuchar a muchas colegas, ¿no? Que dicen esto de, bueno, pero al menos formó una pareja, ¿no? Y la piba tiene 16 años, el marido tiene 50. Y, wow, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es una piba menor de edad, que por lo menos decimos, bueno, por lo menos no está sola, por lo menos formó una pareja, por lo menos está con el padre de su hija. Es una chica menor de edad. Y no problematizamos, las implicancias de abuso que hubo durante, todo ese proceso, ¿no? Y tal vez, generalmente, a ver, si la situación fuera diferente y la planteáramos en, no sé, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Más clase medista, seguramente como que lo identificaríamos al toque, nos haría como mucho ruido. Pero generalmente con nuestras usuarias que pertenecen la mayoría a este ejército de reserva que mencionaba Mica, que son las personas excluidas de un sistema, a propósito, por supuesto, porque el capital necesita que exista para poder explotarlo y tenerlo disponible siempre, no lo cuestionamos. Wow, para seguir pensándolo. La otra cuestión es que muchas veces también partimos de la idea dicotómica de los géneros, varón, mujer. Y voy a decirlo esto porque en cuestiones, cotidianas, ¿no? Por ejemplo, solamente existen refugios convivenciales para mujeres o para hombres. ¿Sí? Todavía, hoy por hoy, seguimos teniendo refugios de hombres y de mujeres. ¿Qué pasa cuando hablamos de chica trans? ¿A dónde va? Cuando necesita ser asistida en un refugio. Bueno, ¿saben lo que hacen usualmente? La llevan a hogar de mujeres, pero la ponen en un cuarto separado, porque siempre el fundamento que se da es en torno al riesgo de la violación o de posible violación. Entonces, es como que el sistema le resulta mucho más fácil seguir, de alguna manera,
digo, generando la prevención desde el lugar de la culpabilización o de la posible riesgo, y no trabajar sobre prevención, sobre educación sexual. Y todavía son cosas que no están contempladas dentro de la política pública. Entonces la solución es separar a quien potencialmente puede cometer una violación. Esto ocurre en las cárceles también, ¿sí? Sépanlo, esto ocurre en las cárceles también. A pesar de que tenemos legislaciones vigentes que hablan sobre ilusión y sobre determinadas cuestiones, sépanlo, esto todavía ocurre en las cárceles, por ejemplo. Se crean pabellones exclusivamente para la población travesti trans. O sea, se las margina de la población, se las pone aparte. Esto todavía sigue ocurriendo. Y es una estrategia de segregación y de discriminación. Otra vez que se manifiesta esta visión dicotómica biologicista a través de los datos estadísticos. La mayoría de las veces, cuando tenemos que completar los formularios o los sistemas informáticos todavía de los espacios ocupacionales, se reconocen la cuestión binaria, sos hombre o sos mujer. Si bien en este último tiempo digo, ha habido como determinadas avances en la materia y preguntan por la identidad autopercibida, preguntan por digo, cómo figura en DNI, pero cómo se autopercibe, digo, hay como esa doble pregunta en algunos formularios que vengo viendo últimamente, digo, en el sistema público. Lo cierto es que esto es algo muy reciente, estamos hablando de meses. Tenemos una ley de identidad de género vigente hace muchos años, no me acuerdo exactamente cuándo, pero tenemos una ley de identidad de género de hace muchísimos años. Pero la visión dicotómica todavía para el Estado, digo, es como muy reciente empezar a derribar esto. Yo siempre cuento el caso de una mujer trans a la que acompaño. Cuando ella llegó a la primera entrevista, vino con un oficio judicial donde figuraba su identidad masculina. O sea, ya el Poder Judicial la había de nombrar, ya no había respetado el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. Con más horror, abro el sistema informático del Patronato de Liberados y decía su nombre de hombre. En ese momento, mi actitud fue mirar el oficio judicial, la miré a ella y le dije, ¿cómo te llamas? Ella hizo un silencio, me miró y le dije, ¿cómo vos sentís que te llamas? Ella me dijo cómo se llamaba, como ella se autopercibía, y le dije, perfecto, yo te voy a llamar de esta manera, porque además existe una ley que dice tal cosa. Yo no puedo desconocer lo que dice la ley, claramente, ¿no? O sea, a ver, como colectivo profesional, en el ejercicio profesional, no podemos desconocer lo que dicen las legislaciones en torno y en materia de derechos. Entonces no estás diciendo una opción. Y lo primero que hice fue cambiar en el sistema cómo figuraba. Y además, en mi informe, el primer informe del juzgado, cité el paradigma que iba a orientar, en el cual me paraba en el proceso de intervención profesional. Y le notifiqué cómo esta persona se llamaba al juzgado. Bueno, celebro que hoy reciba oficio con el nombre autopercibido de esta mujer. Celebro, pero fue una conquista. Porque hasta este momento a nadie se le había ocurrido, evidentemente. Y estamos hablando de sectores del Estado, ¿no? Y la otra cuestión es el mandato de la heterosexualidad obligatoria. La mayoría, acá Emi dice, pero la persona ante esta situación a quien se queja o le reclama. En este caso le tocó a alguien como vos, pero en general no es así. Bueno, debería ser así. Y la persona tiene la obligación, tiene el derecho de poder exigir ser nombrada como se autopercibe. Puede exigirlo. Y esto se puede. Se desconectó, ya volverá.
No, lo que decía Eva es eso, que justamente se tiene, la persona puede exigir. El gran problema por lo general suele estar en que no se conoce la ley. Entonces, la importancia de como profesionales, ahí seguí Evis porque te habías conectado, la importancia como profesionales de conocer las leyes que nos amparan y que amparan, en este caso, a los usuarios, y de hacerlas valer y de darlas a conocer también. En el caso de las escuelas sí es súper común que pase eso en los boletines, en las listas, pasa con la identidad de género y pasa también en situaciones en donde los estudiantes, por ejemplo, estudiantes mujeres, niñas de educación primaria o secundaria, que deciden cambiarse el apellido por tener progenitores violadores y en las instituciones no se les cambian los apellidos y las nombran en las listas o les dan certificados de primario, de secundaria con esos apellidos o les dan boletines con esos apellidos. Entonces es un proceso que inefectivamente tiene que ser un proceso social en donde se den a conocer todas las leyes que amparan todas estas situaciones, en donde como profesionales debemos a conocer estas leyes, no solamente a los usuarios, a los pibes, a las personas con las que trabajamos, sino también a los colegas, a los estudiantes y muchos, etcétera, socializar toda esta información porque justamente en nuestra cosa como profesionales es nuestra obligación, pero son derechos, y denunciar todas aquellas situaciones en las que sabemos en las que no se cumple. Si sabemos que hay una escuela en donde no se está cumpliendo la ley de identidad de género o estas situaciones que yo contaba, en donde se cambian los apellidos o demás, se denuncia la institución. Si conocemos que, como le pasó a Eva, que hay un juzgado que no está haciendo valer la ley de identidad de género, el caso de Eva mandó un informe y se modificó, y si no se generan las denuncias correspondientes. Siempre existen estas herramientas o mecanismos. Seguí vos, David. Ahí está. Ahí te acabo de responder de mí. A ver, es importante conocer justamente todo el marco legislativo que orienta el ejercicio profesional. Y tener la posibilidad de, como profesionales en el quehacer cotidiano, de poder denunciar estas cosas, ¿sí? De poder incluso acompañar a esa persona que está viendo vulnerados sus derechos, ¿no es cierto? E incluso nuestros informes suelen ser una gran herramienta para eso. Nosotros tenemos, la tercera actividad que más realizamos los trabajadores sociales son los informes sociales. Sí, es la mayor actividad que realizamos, además, primero es la entrevista, después es la gestión y en tercer lugar viene la escritura. Entonces, la posibilidad de que esos informes sociales sean una herramienta justamente de denuncia, son fundamentales. Son fundamentales. Yo les cuento brevemente, hace poquito tuve un caso de una chica en arresto domiciliario con pulsera electrónica con 2 niñas a cargo, y el juzgado le negó el permiso para salir a comprar con la tarjeta alimentaria. Ella está con un correo electrónico, o sea, a ver, es simple, si se traslada a 10 cuadras de su casa, el monitoreo la va a controlar, o sea, no hay peligro de fuga ni nada por el estilo. Es una pulsera inviolable, como para que se entienda un poco de qué se habla, y se supone que el fundamento para que ella tenga el arresto es que tiene niñas menores de edad, tienen 2 y 3 años las nenas, con una prestación otorgada por el ANSES, justamente por la edad y para tener una necesidad alimenticia concreta, y le negaron la salida. ¿Por qué? El fundamento que dieron desde el juzgado, y lo dicen que se lo atribuyen al fiscal, es que justamente fue porque representaba como una morigeración, ¿no? O sea, como un ablandamiento de la medida. Entonces, la pregunta ¿es un ablandamiento de la medida que una persona salga a comprar alimentos para sus hijas? La pregunta es, si le otorgan el arresto, porque para cuidar a sus niñas, ¿cómo va a poder justamente cuidar a las niñas si ni siquiera puede salir a hacer la compra de la leche? Ya es suficiente con que la vida de esas niñas y de esa madre ocurran las 24 horas del día en un mismo espacio, que no van a la plaza, no las lleva a teatro, no puede hacer la adaptación del jardín. Todas estas cuestiones que naturalizamos todo el tiempo, que cotidianamente en general hacemos las mujeres, ¿no?
Y además, ¿quién lo dice? ¿Desde qué lugar un funcionario escribe que esta mujer no puede ir a comprar con la tarjeta de alimentos? ¿Desde qué lugar lo hace? Es hombre el fiscal, voy a decirlo además. Pero más allá de eso, desde una situación de privilegio, donde cobra 200 lucas por mes o más, desde una situación donde seguramente tiene su heladera llena, desde un lugar de privilegio de clase, ¿no? Bueno, nada, en definitiva hice un informe bastante importante al respecto, que si quieren se los puedo como compartir un poco. Me parece como interesante, lo traje en el seminario que dimos del informe social. Si me esperan 2 segundos, les leo lo que escribí al respecto. Este mismo día, después de haber tenido una larga charla con la secretaria del juzgado, explicándole todas estas cuestiones, después lo escribí y se lo mandé. Puse, atento a lo expuesto en el presente informe, que pone en evidencia la precariedad de las condiciones materiales de existencia del usuario y su familia, en ejes centrales como son la equidad e igualdad de género, el acceso al derecho al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, salud y educación, entre otros derechos, es que se considera fundamental el otorgamiento, bueno, es un programa que estamos gestionando desde el patronato. Y después puse, resulta evidente que los atravesamientos y condicionamientos relativos a las funciones socialmente asignadas en la reproducción social de las mujeres, propia de las opresiones patriarcales instauradas en nuestras sociedades, ha puesto en situación de desventaja al usuario en materia de acceso a la educación, adquisición de herramientas para desarrollarse laboralmente, acceder a recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, adquirir recursos simbólicos para poder desarrollar otras alternativas a lo largo de su vida y acceder a posibilidades que le han sido negadas por los atravesamientos de clase y de género. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que se solicita a este juzgado considere dichos atravesamientos y además se contemplen necesidades relativas a la función del cuidado, como son el poder atravesar los procesos vitales educativos de sus hijas, llevarlas al médico ante emergencias y controles, y atender cualquier otra situación propia de la situación de crianza. Bueno, ¿se entiende a dónde me iba y a dónde quería, como digo, apuntaba de que nosotros desde el lugar que tenemos podemos identificar estos elementos y también tenemos, digo, el mecanismo de poder denunciarlo? Y no solamente en el proceso de intervención puntual que estamos desarrollando con una usuaria o un usuario, sino también desde lo colectivo, ¿no? Y es ahí donde quiero seguir avanzando. Calculo que se nos va a cortar en 5 minutos, ¿no, Mica? Sí, según lo que me figura ahí. Bueno, hablando de esto del mandato, de la heterosexualidad obligatoria, siempre asumimos que las personas son heterosexuales, en general. Entonces, generalmente cuando hacemos la pregunta, che, ¿tenés novio, tenés novia? ¿No? Según el sexo que tengamos enfrente. En vez de hacer preguntas más abarcativas como, ¿estás en pareja? Por ejemplo. O incluso creer que la heterosexualidad es algo lineal en la vida de las personas. Y que por determinados momentos donde puedan tener una relación sexual o un contacto sexoafectivo con alguien de su mismo sexo, entonces ya los tenemos que poner en un lugar. ¿Son gays o son lesbianas? ¿Sí? Cuando en realidad sabemos que la heterosexualidad no es algo lineal en la vida de las personas. Que incluso hasta el mandato de la heterosexualidad es una construcción social, ¿no? Entonces, digo, tener cuidado con estas cosas, ¿no? No supongamos que la heterosexualidad es algo dado y natural y algo que se presenta en todas las personas. Y es importante pensarlo a la hora de hacer una entrevista, por ejemplo, ¿no? El cuidar, bueno, acá, sí, y también preguntarnos si es relevante. Claro, Emi, es que justamente en los procesos de entrevista, todo depende del objetivo. Bueno, se hacen preguntas por inercia. Bueno, acá, lo importante, toda acción profesional, nuestro proceso de intervención profesional tiene que tener un objetivo.
tiene que tener objetivos, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y en función de eso, ver qué táctica técnico-operativa vamos a utilizar. ¿Está? Entonces, es importante ese proceso de reflexión profesional para ver a dónde vamos, porque a veces hacen al pedo. O incluso para responder, digo, como decís, tal cual. Claro, tenemos que tener claro dónde vamos y a dónde vamos a hacer foco. Por ejemplo, digo, no sé, a la hora de hacer una entrevista, una visita domiciliaria, ¿qué vamos a preguntar? ¿Por qué lo vamos a preguntar? Tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y a veces caemos en esa automatización de los formularios que nos dan, ¿no? Ya fijados, y sobre todo, digo, esto está muy en boga, sobre todo en el último tiempo, a través de la informatización, donde nos piden un montón de datos que no hacen a los objetivos de intervención profesional. Entonces, ahí, en esos momentos, Sí, es cuando perdón, podemos hacer valer, sí, la autonomía profesional, claro, no, y que pasa y es una constante que se escucha entre profesionales, esto de, bueno, tenés que ir a hacer un domicilio, te mandan a hacer un domicilio A y bueno, el trabajador social va y hace el domicilio, o me dijo la directora, o me dijo el hospital, no, eh, ir a hacer una visita, un domicilio, una entrevista en el marco del domicilio, es una decisión del profesional, en este caso del trabajador social, ¿no? Porque me mandan a hacer un domicilio, tengo que ir a hacer un domicilio si yo no creo que tengo un objetivo o está fundada esta visita domiciliaria. Nada, perdón que haré algo ahí porque también ¿no? está esta costumbre en diferentes instituciones donde nos insertamos laboralmente, bueno, vamos a mandar a trabajador social que vaya acá, 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 acá. Ah, qué bueno importa, pero tiene que ir. Nadie nos tiene que mandar a hacer absolutamente nada, pues somos profesionales con autonomía. exactamente, podemos tener un posicionamiento, justamente. Digo, podemos pararnos y plantearnos y fundamentar que nuestra intervención tiene un objetivo. Básicamente eso. Y podemos plantarnos desde ese lugar, ¿eh? Y es importante que lo hagamos. Para eso somos profesionales colegiados. Para eso tenemos una matrícula que nos habilita para el ejercicio profesional. Bien, digo, perderme de mencionar algunas cosas, justamente mucho en los ámbitos educativos, ¿no? Donde se sigue manifestando la dicotomía de las identidades de género. Generalmente, cuando, bueno, acá Emi dice, a la gente de mayor posición económica también les mandan la visita, no creo. Yo particularmente voy a decir esto respondiéndote esta pregunta, Emi. Trabajo en el Patronato Deliberado desde el 2007. Yo nunca vi a los dueños de los medios de producción sujetos activos de una causa penal. Nunca. Jamás. A lo sumo, algún profesional. Digo, y que tampoco sería, digo, dueño de los medios de producción, no, sino que también es clase de trabajadora. Nunca vi.